Entonces, como se los acabo de explicar, ustedes tienen en su ABA unos cuantos links de algún material. Entre ese material, ¿verdad?, está este contenido que contiene las instrucciones para instalar los archivos, bajar los archivos e instalar el código necesario. Como se lo estaba explicando, este código que se basa en algunos scripts y en un CSS contiene también un enlace hacia una versión de jQuery que, les vuelvo a repetir, en el caso concreto del ejemplo que nosotros estamos desarrollando, como anteriormente instalamos el slide de Bootstrap, ya tuvimos que instalar la conexión a una versión de la librería jQuery. Por lo tanto, no necesitamos volver a instalarla, en este caso en particular. Sí necesitamos instalar el script de Hamburglar y el link. ¿Dónde vamos a instalar estos elementos? Concretamente, si nosotros nos vamos a nuestro HTML, vamos a ver por acá, el CSS obviamente lo vamos a instalar siempre antes de nuestra propia hoja de estilos, como estamos viendo ahí. La hoja de estilos que nosotros estamos construyendo siempre es la que debe ir al último por nivel de jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero sobreescribir una instrucción CSS de alguno de los otros archivos que yo tenga enlazado, no voy a tener que recurrir, por ejemplo, al important para hacer de que esa regla entonces sea más importante que la anterior. ¿Ya? Entonces, como nivel de jerarquía, siempre mi CSS debe estar al último. Y es muy importante también lo siguiente, porque si se equivocan aquí no les va a funcionar. Primero, como orden de lectura y de carga de los elementos que hace el navegador, tiene que estar la conexión a la librería jQuery y luego de eso tiene que estar el enlace al script de Hamburglar. Si el enlace al script de Hamburglar está antes que la conexión, ¿verdad?, no va a funcionar. Ese es el orden en el cual deben estar o deben hacerse las conexiones a los distintos recursos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces que, según las instrucciones que tenemos aquí, tenemos nuestro link al CSS de Hamburglar puesto dentro de nuestra etiqueta head, ¿ok?, en esta parte. Aquí tenemos nuestro link a Hamburglar, justo antes de nuestro archivo de estilo. Luego, según las instrucciones, tenemos nuestro script de Hamburglar que está hacia el final de nuestra página, justo bajo entonces la llamada a la librería jQuery. Aquí tenemos nuestro jQuery min.js y luego nuestro enlace al JavaScript de Hamburglar. ¿Ok? Esto quiere decir de que los archivos que previamente yo descargué, en mi caso en particular, están dentro de la misma carpeta, ¿ya?, raíz del sitio. No están dentro de una carpeta CSS o de una carpeta JS individualmente, aunque igual lo pueden manejar así si lo quieren, y por motivos de orden lo pueden hacer perfectamente y simplemente corregir las rutas desde los enlaces luego en el HTML. Ok. Finalmente, lo que dice la instrucción es que, vamos a acercarnos acá, copie y pegue inmediatamente después de su etiqueta body. Ahí dice claramente, nos estamos refiriendo a la etiqueta que abre el cuerpo del documento, no a la etiqueta que cierra el cuerpo del documento. Entonces, inmediatamente, apenas abrimos el body, copiamos y pegamos estos dos trozos de código completos. ¿Ok? Este código que aparece aquí va a ser el menú que va a mostrar, ¿ya? Dice, never gonna give you up, nunca te rindas. Sí.
también era la letra de la canción. Esa. ¿No la cacháis? Bueno, después no te mando el link. Ya. Y luego, a continuación, pongan atención muchachos, tenemos el código que hace aparecer el icono del menú de hamburguesa, que son las 3 barritas. ¿Ok? Entonces, esos 2 trozos de código se copian y se pegan. Entonces, vamos a ver acá, inmediatamente acá. ¿Ok? Apenas se abre el body, se pegan, ¿verdad?, esos 2 trozos de código y se dejan ahí. Eso va a producir, ¿verdad?, de que nosotros automáticamente vayamos a ver en nuestro HTML el icono del menú de hamburguesa. Automáticamente. Salvo en el ejemplo que yo ya tengo preparado aquí porque realicé algunas modificaciones ya. ¿Ok? ¿Cuáles son las modificaciones necesarias a realizar? Básicamente 2 y va a depender del diseño. ¿Ok? Tengo mi menú que yo lo hice en base a una etiqueta header a la que luego le di una posición absoluta y modifiqué, ¿verdad?, su presencia entonces sobre el slide con especificando un z-index. Eso fue lo único que hice para que entonces el menú cayera sobre el slide y quedara en esa posición. Si ustedes se dan cuenta, a través del trabajo con los media query, cuando mi página alcanza la medida del punto de quiebre, ¿ok?, ahí efectivamente se reemplaza un menú por el otro. Ahí nosotros estamos viendo claramente que desaparece este menú y aparece entonces, aparece entonces el menú de hamburguesa o el menú responsivo. ¿Ok? Cuando yo pincho entonces el menú responsivo, va a aparecer entonces ahí todos los ítems del menú y yo puedo esto seguirlo manipulando con CSS si quiero. Dígame. ¿Hay que repetir los elementos de la lista ahí también? Hay que repetir los elementos de la lista ahí también. ¿Cómo? No entiendo. Que sea lo mismo y que su comportamiento cambie una vez que sea responsivo. O sea, hay que duplicarlo si no lo mismo. Lo que pasa es que necesariamente ahí tendrías que trabajar con jQuery o con JavaScript. ¿Ok? Ahora, cuando los sitios contienen menús que son dinámicos, es decir, generados a través de una base de datos de un administrador, entonces simplemente uno pone el llamado al menú, repite el llamado al menú y a través de CSS entonces va a moldear cómo se va a presentar en las distintas versiones. ¿Ok? Esto se repite solamente para efectos de maquetación en HTML, pero si el sitio es dinámico, se hace el llamado al correspondiente al menú, dependiendo de en qué CMS pueda estar trabajando, entonces los ítems se repiten, ¿verdad?, en ambas partes. Ok, como ustedes ven, el efecto del menú hamburguesa es bastante interesante, ¿ya?, en términos gráficos, bastante entretenido, porque a través del mismo elemento nosotros activamos y ocultamos la vista, ¿verdad?, de los ítems del menú. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios efectuados? Esto tiene que ver de aquí en adelante netamente solo con CSS. En el CSS que yo estoy construyendo, ok, en el CSS que yo estoy construyendo, he definido que la clase icon.icon, ok, en la versión de escritorio tenga un display ninguno. Y con eso oculto el menú de hamburguesa de la versión de escritorio. ¿Ya? Con el menú de escritorio no hago absolutamente nada aquí. ¿Ok? De hecho, si nosotros vamos aquí hasta esta parte,
podemos ver cómo está compuesto, ¿verdad?, el header y obviamente el nav que contiene el menú. El header tiene una posición absoluta, un z-index, un ancho del 100%. El header H1, que representa al logo, tiene un float left. El header nav tiene un float right para que se vaya al otro lado. Un margen superior de 30 píxeles. Los elementos del listado están ordenados hacia el lado con un display inline block. Y finalmente las etiquetas A tienen un padding, un display block y un color blanco de texto, y eso es todo lo que compone el estilo del menú. Luego, dentro del media query, es decir, dentro del tamaño a partir de los 768 píxeles hacia abajo, la clase icon cambia su display de ninguno que estaba en la versión de escritorio a un display block, que es justamente y exactamente lo contrario al display ninguno. El display block entonces hace de que aparezca el menú de hamburguesa, que está representado, ¿verdad?, por la clase icon, que aparezca ese elemento. Y luego simplemente hago el cambio y en la línea del header nav dentro del media query hago, ¿verdad?, la antítesis de lo anterior, es decir, si estoy haciendo aparecer el menú responsivo, tengo que entonces ocultar el menú de escritorio. Y esa es la simple lógica que se utiliza. Nada más que eso. ¿Ok? Ahora, bonus track, nada más y nada menos que cambiar de posición el icono del menú hamburguesa, porque si ustedes se dan cuenta, automáticamente cuando lo copian y pegan todos los archivos, tal cual como está, aparece al lado izquierdo. Y al lado izquierdo del diseño está nuestro logo. Entonces, no puede quedar a ese mismo lado, porque si no, el diseño queda muy cargado hacia allá. Lo único, ya, que directamente esta vez en el CSS de este recurso del Hamburglar, en la clase icon, lo único que se ha cambiado es la instrucción que de manera predeterminada dice left, ¿ya? Por, entonces, por right, para moverlo desde un costado hacia el otro, nada más que eso. ¿Ok? Y también adicionalmente yo saqué el color de fondo del icono, porque tenía un color negro transparente. Saqué el color de fondo para que quedaran solamente las tres barritas limpias. ¿Ok? Y con eso entonces obtenemos nuestro resultado. Cuando llegamos al punto de quiebre necesario, entonces nuestro menú desaparece y aparece el menú responsivo, ¿ok? Y viceversa, obviamente desaparece el menú responsivo y aparece el menú normal. Lo único que nos queda, como bien dijo Nicolás, es copiar los mismos ítems del menú de escritorio, ¿ok? Que lo podemos hacer así, podemos copiar ese mismo listado, luego lo ponemos acá, y vamos a probar entonces de que ahora en la versión responsiva están exactamente los mismos. Nada más que eso. Y eso sería